Me presento nuevamente, soy Claudia Costa, internista nefróloga de la Clínica Colsanitas. Hoy voy a presentar este webinar de la Asociación Colombiana de Nefrología y nos corresponde al Comité de Diálisis. Y en este momento en el que el cambio climático y el uso de recursos naturales finitos hace que todas las disciplinas pues vuelquen sus ojos hacia el análisis ambiental, hoy está con nosotros la doctora Alejandra Molano Triviño para profundizar en este tema. Ella es médico especialista en medicina interna y nefrología, fellow de investigación de nefrología crítica en el Instituto Internacional de Investigación Renal de Vicenza, especialista en docencia universitaria, instructora asociada de la Universidad del Rosario, coordinadora del posgrado de nefrología de la Universidad del Rosario, con un área de interés en nefrología verde, ecología en medicina y Blue Planet Dialysis. Bueno, pues ya nos habían dicho de Azocolnet, pero así debe ser. A medida que vayan surgiendo las dudas, pues podemos consignarlas en el chat y las resolveremos al finalizar la presentación. Doctora Molano, la palabra es suya. Doctora Claudia, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser concreta porque pues, cuando uno se apasiona a veces toca mermarle y no hablar más de la cuenta. Procuraré en los próximos 25, máximo 30 minutos de hablarles un poquito de lo que podríamos titular nefrología verde. ¿Me confirman, por favor, si se compartieron las diapositivas y el audio está bien? Está perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces, primero planteo que para esta conferencia no tengo conflictos de interés potenciales y este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a ir saltando un poquito dentro de las diferentes estrategias de protección del ambiente, que son básicamente reconocer que tenemos un problema, identificarlo y utilizar las R's. Entonces, reducir, reusar, reciclar y una que probablemente nos compete más, sobre todo al grupo de los clínicos, y es reinventarnos, tratar de pensar si hay mejores formas de hacerlo. Yo quisiera partir de la premisa de que el cambio climático existe. Y espero que todos los que están aquí acompañándonos en este escenario se la crean, porque ese es el primer paso. Y la ventaja de pronto que he logrado identificar es que, por ejemplo, para este estudio de la JASM, que es relativamente reciente, el 98% de los profesionales de la salud creen que existe un cambio climático. Entonces ya empezamos bien, sobre todo porque si nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando, vamos a poder buscar estrategias que nos permitan corregirlo. Es tan crítica esta nueva realidad del cambio climático que incluso para la Sociedad Mundial, a la Organización Mundial de la Salud, para la Sociedad Internacional de Nefrología, se incluye ya el cambio climático, la pobreza relacionada con esos efectos del cambio climático asociados, por ejemplo, al calor extremo, a la escasez de agua, a la polución del aire, y ya los reconoce como factores de riesgo independientes para enfermedad renal crónica y que pueden empeorar incluso los desenlaces para los factores clásicos que considerábamos, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión o el tabaquismo. Entonces, desde todo punto de vista, nos compete manejar esta nueva realidad del cambio climático y tratar de frenar sus efectos. Está más que definido y hay muchísimas publicaciones al respecto que la polución del aire, los gases pesados que existen en el aire, en el agua, todo el producto de la industrialización, tiene un efecto directo sobre los glomérulos, tiene un efecto directo sobre los túbulos y a su vez puede tener unas repercusiones, por ejemplo, sobre la obesidad, el control de la hipertensión, de la diabetes, de las enfermedades crónicas, que a su vez van a incrementar la prevalencia de enfermedad renal crónica. Hay algunos contaminantes, sobre todo en el aire, que incluso con exposición a corto plazo
sobre todo, por ejemplo, el monóxido de carbono, algunos derivados de los sulfatos, pueden producir lesión renal aguda en pacientes, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, como niños o ancianos con baja reserva funcional renal. Y este daño se incrementa aún más y es más severo en algunas sustancias de exposición a largo plazo, como por ejemplo el carbón o el óxido nítrico. Y es tan sencillo que no debe estar uno viviendo al lado de una empresa que bota humo. También el uso de biomasa, que es tan frecuente en nuestra población latinoamericana, se ha asociado con esa exposición a los humos, con deterioro de la función renal y pues con mecanismos que no están del todo claros, pero que probablemente tienen que ver con hipoxia medular y que también está presente en aquellos fumadores pasivos o en las poblaciones expuestas a altos niveles de smog. Toda esta cantidad de cosas que estamos viviendo llevan a que, por ejemplo, en este muy reciente artículo acerca de los días perdidos y los años perdidos por mortalidad por la enfermedad renal crónica, vemos un panorama que cada vez es más tendiente al magenta. Cada vez hay más mortalidad derivada o asociada a la enfermedad renal crónica. Y si le creemos a las predicciones del Lancet que hacía el año pasado, se espera que para el año entrante, 2025 sonaba como algo muy remoto, para que el año entrante habrá cerca de 5 millones de personas en diálisis en el mundo. Eso aparentemente sería la consecuencia del cambio climático y de la contaminación. El problema es cuál, y es de lo que queremos hablar hoy, que las terapias dialíticas per se implican un riesgo de empeorar el ambiente. Todo acto humano implica una huella de carbono. Lo ideal es que esa huella de carbono sea minimizada o que pueda ser contrarrestada con acciones oportunas. En general, las terapias dialíticas van a tener huella de carbono en los residuos, plásticos, todo lo que se puede reciclar y lo que no, desperdicios de recursos naturales, problemáticos sobre todo el agua, el transporte, tanto de los pacientes para asistir a su terapia, a sus citas médicas, como del personal clínico para asistir a las clínicas, como del transporte de los camiones con los insumos que se requieren para la terapia dialítica, el uso de la energía eléctrica y la misma manufactura. Sabemos que la industria farmacéutica es una de las principales causas de emisiones de CO2 al ambiente en el momento. Este trabajo me pareció muy bonito, también es de este año, en el que los japoneses dijeron, bueno, vamos a tratar de objetivizar cuál es la huella de carbono de nuestros pacientes renales independiente de la diálisis. Y es precioso porque entonces se dan cuenta que entre más avanzada está la enfermedad renal crónica, mayor es la huella de carbono. Esto lo explican ellos por la necesidad de hacer más laboratorios clínicos. Todos los reactivos empleados en el laboratorio para la química sanguínea son contaminantes. El transporte que eso implica, el gasto de agua para la producción de esos reactivos, todo eso se midió y es peor cuanto más enfermos están los pacientes. Esto toma otro matiz cuando pensamos que un paciente con esa enfermedad renal crónica avanzada puede tener una estimación de 0.3 toneladas de CO2 anuales solamente derivados por su atención médica de nefrología. Y si lo contrastamos con el promedio para Japón de 3.9 toneladas de CO2 de un paciente en hemodiálisis. Este trabajo también lo han hecho en Australia, en donde ustedes comprenderán que las distancias son mucho más largas entre la unidad renal y la casa del paciente, entre la distribuidora de los líquidos de diálisis y la unidad renal. La estimación de la huella de carbono de estos pacientes en hemodiálisis en Australia es básicamente el triple de la que puede ser en Japón y es de 10.2 toneladas de CO2 por persona por año. La diálisis peritoneal también tiene el mismo problema, nuevamente un trabajo de Australia, que es donde probablemente nació toda esta problemática. Ellos muy preocupados por su escasez de recursos, fueron probablemente los primeros que enfocaron en este tipo de necesidades. Y en el caso puntual de la diálisis peritoneal, casi 2.000 kilogramos de CO2 son aportados por la APE solamente
derivada de la disposición de los líquidos de las bolsas, de las mangueras. El impacto total llega casi hasta 4.500 kilogramos de CO2. Y lo que podríamos disminuir mediante el reciclaje solamente amortigua esa emisión, esa huella de carbono en un 14, máximo un 30%, cuando se hace un programa de reciclaje juicioso, que puede parecer poco, pero es algo. ¿Cuánto de eso estamos haciendo en nuestra práctica cotidiana? ¿Será que estamos pagando la cuota de esa huella de carbono? Si ustedes tienen el interés en saber cómo le está yendo a sus unidades de diálisis, a sus centros de nefrología, les comparto este QR que abre el enlace a un artículo que está gratis, en el cual hay una calculadora de carbono de los centros de hemodiálisis, basado sobre todo en transporte de insumos, personal pacientes, sobre un estándar de 3 hemodiálisis por semana. Ya sabemos que estamos siendo un problema. Entonces, ¿cuál sería la manera más lógica de evitar los efectos de la hemodiálisis sobre el ambiente? Pues bajemos el número de pacientes en diálisis. Y suena lógico. Si tenemos pacientes con enfermedad renal crónica controlada, que no necesiten la diálisis, que estén manejados con estilo de vida, con ejercicio, con dieta, probablemente van a controlar mejor sus enfermedades crónicas y eso también va a reducir el número de medicamentos y el efecto per se de las casas farmacéuticas. Hay algunos cambios en el estilo de vida que no solamente van a ser benéficos para el ambiente, sino que se han estudiado y claramente cada vez hay más publicaciones de la dieta basada en vegetales como un factor protector renal y cardiovascular. No solamente van a tener menor acidosis metabólica, mejor control del fósforo, van a bajar de peso, menor problema metabólico, sino que también, por ejemplo, tan sencillo como un día a la semana no comer músculo animal, puede significar que haya una disminución de la venta, de la promoción del cultivo de los animales, sobre todo el ganado bovino, que pueden producir cantidades de metano tan altas que empeoran el efecto invernadero. Y podríamos pensar que la culpa es de la vaca, y no solamente es de la vaca. El consumo en general de todos los animales de cultivo pueden llegar no solamente a producir estas cantidades de metano, sino también de óxido nitroso, que es incluso 300 veces más poderoso que el que el metano en producir la acumulación de gases en la atmósfera. Entonces, iniciativas como el Meatless Monday, como tratar de disminuir el consumo de proteínas de origen animal, pueden ser benéficas no solo para los pacientes, también para nosotros como adultos, para nuestro estilo de vida y nuestros desenlaces cardiovasculares. Cuando pensamos en las 3 Rs, entonces tendríamos que aterrizarlas en lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a hablar primero de lo que probablemente más nos compete en hemodiálisis, que es el agua. Como conocemos la diálisis actualmente, no existe sin agua. Y el agua es consumida en grandes cantidades en hemodiálisis. Hace más o menos 30 años, cuando se empezaron a publicar los trabajos de adecuación y de prescripción de hemodiálisis, sobre todo el doctor Daugirdas, nos planteaba que con las membranas que había en ese entonces, se requería un QD de 500 mililitros por minuto y que fuese el doble del QB, o si no, había tabla. No funcionaría. Con ese QD de 500 mililitros por minuto, quiere decir que más o menos se utilizarían 240 litros de agua por cada sesión de 4 horas por cada paciente. Si a eso le sumamos el rechazo de la ósmosis, el pretratamiento, los lavados de la máquina, la esterilización de la planta, el promedio por sesión es de 500 litros de agua potable por paciente. El agua, sobre todo el agua potable, es un derecho humano. Y la Organización Mundial de la Salud nos advierte, hay 800 millones de seres humanos que no tienen acceso a agua segura, a agua potable. Es nuestro deber como seres humanos buscar formas de evitar desperdicios de agua.
De allí nace la iniciativa de Blood Planet Dialysis, tratando de buscar un granito de arena a aportar a esa reducción del gasto, del desperdicio. Entonces, una de las primeras iniciativas que proponemos es el uso del agua de rechazo de la ósmosis. Si nos acordamos, el mecanismo de acción de la planta de tratamiento implica que en la ósmosis ya estamos hablando de un agua que está desclorada, que ya ha pasado por 2 o 3 filtros, y la ósmosis lo que hace es ya ir más finito con esos microfiltros para ir a remoción de endotoxinas, a remoción de magnesio, de algunos otros electrolitos, pero esa es un agua perfectamente limpia. Como ya no tiene cloro, no se puede considerar potable para los humanos, pero se puede beber los animales, se puede utilizar para lavar las sábanas del hospital, para usar en los lavamanos de la unidad renal, para lavar los pisos, para repartirle a los vecinos en Australia para que rieguen sus campos y le den de beber a sus animales. Lo importante con esta agua, como no tiene cloro, es evitar que se almacene para que no se vaya a contaminar. En algún estudio que evaluó el reuso del agua de la ósmosis, se encontró que se pueden ahorrar casi 4,5 millones de litros de agua por año, y eso en plata, que a algunas personas los mueve es eso, significa más de 10.000 libras esterlinas por año. Otra de las estrategias que están publicándose recientemente, que todavía suenan un poquito impracticables, pero que abren un horizonte maravilloso, es cambiemos la forma en que hacemos la diálisis. Entonces, lo que se procura es hacer plantas de tratamiento que no utilicen toda la secuencia de los filtricos y que no utilicemos la ósmosis inversa, sino que utilicemos compresión de vapor para tratar el agua por compresión y sorbentes. Entonces, en vez de utilizar filtros de hemodiálisis como los conocemos, probablemente algo más parecido a la hemoperfusión, con una recirculación y reconstitución del efluente en estos eh, sustratos de carbonato de circonio, podrían ser de gran utilidad en el futuro. Todavía esto está muy a nivel ingeniería, pero nos abre los ojos a que probablemente hay diferentes maneras de hacer las cosas. Otra forma de ahorrar agua que describimos en nuestras iniciativas es el reuso del efluente. Entonces, el agua que sale de las máquinas de diálisis después de pasar por el paciente, normalmente se va al río, se va al acueducto. Cuando se hacen estudios de composición de esa agua de drenaje al acueducto, tienen por lo general unos niveles de materia orgánica y de bacterias que son considerados agua adecuada para el uso en agricultura. Lo único que hay que tener en cuenta es que es agua con una alta conductividad. Entonces, por lo general, si se quiere utilizar en campos, suele mezclarse con aguas lluvias, por ejemplo, para bajar un poquito la conductividad y que sea exitosa para el uso en riegos. En cuanto a la reducción de la dosis y a la reducción del QD, como hablábamos, las membranas que se utilizaban cuando se hablaba del QD de 500 eran membranas que ya ni siquiera utilizamos en la actualidad. Con las membranas, con los filtros de hemodiálisis que utilizamos en los últimos 15 años, en modelos in vitro se ve que es posible disminuir el QD. Nuestro grupo ha publicado varios de esos resultados, reducción de QD en pacientes en hemodiálisis intermitente crónica, y medimos los básicos, hemoglobina, fosfato, albúmina, KTB, pero también medimos beta-2 microglobulina, cadenas ligeras, PTH, hicimos seguimiento para ver seguridad, para ver mortalidad, y nuestros resultados nos sugieren y nos permiten recomendar que la reducción del QD a 400 mililitros por minuto es suficiente, es segura, y no solamente eso, sino que nos permitiría disminuir un promedio de 1.157.000 litros de agua por año
para nuestra población de uno de los estudios grandes, que era de 462 personas. Poniendo los números un poquito más chiquitos, con QD de 400 mililitros por minuto, ahorraríamos 24 litros de agua por paciente. Comparémoslos con los requerimientos de la OMS de agua por adulto, que son 20 litros al día. Es decir, que con el ahorro de un paciente estamos garantizando el ahorro de el agua de un adulto. Si eso lo multiplicásemos por 100 pacientes, quiere decir que al año podríamos darle la suplencia mínima de agua anual de 48 adultos. Para mí es muy emocionante ver que hay eco y que las iniciativas del Blue Planet Dialysis no solamente son, digamos, referenciadas, que es bonito, pero son retadas. Y, por ejemplo, este es un trabajo de este año en CKJ, que está muy bien diseñadito, una población pequeñita, pero estos hermanos se atrevieron a bajar más la vara. Y cada vez QD de 300 nos demuestra que es suficiente. Y el ahorro de agua sigue siendo el foco de estas iniciativas. Entonces, esto a mí me parece maravilloso y los invito a que revisen este trabajo que está muy bonito. Es tan evidente esta cantidad de cosas que podemos hacer nosotros como nefrólogos que ya sociedades como la ISN, como la Sociedad Internacional de Nefrología, como la Sociedad Europea, están invitándonos a considerar el ahorro de agua como algo que nos puede ayudar desde el punto de vista ecológico y pues chévere si una vez ahorran platica. Hablemos ahora de electricidad. No basta solamente con una horita al día en marzo de la hora del planeta. Tenemos que pensar que la electricidad también es una de las cosas que más utilizamos en diálisis. Solamente en una unidad renal promedio, el 75% del consumo de electricidad es derivado de la ósmosis reversa. Las máquinas, dependiendo de la marca, van a tener un mayor o menor consumo, pero en promedio se ha calculado que está entre 6.2 y 19 kilovatios hora por sesión. Esto se pone más interesante cuando pensamos que en una casa promedio, donde hay 4 personas, se consumen 18.7 kilovatios hora día. Entonces, hagan cuentas de cómo es el impacto en electricidad de nuestras unidades renales. Y pues no vamos a cambiar las máquinas. Ya sé que no existen todavía máquinas con energía solar, ni existen todavía máquinas que funcionen con menos gaste eléctrico. Pero apague la luz, cambie los bombillos de la unidad renal o de su sala de diálisis por focos ahorradores. No deje las pantallas prendidas todo el tiempo, apague el computador cuando se vaya por la noche para la casa. Son pequeños cambios que haríamos en la casa. Hagámoslos en nuestra otra casa, que a veces se nos olvida. Y allá el consumo de electricidad es tope. El doctor Agar, que es el que se inventó el término de diálisis verde, puso en su unidad renal una sala chiquitica de hemodiálisis y puso 4 maquinitas y le puso paneles solares en el techo y con eso fue suficiente. Con un panel solar de 3 kilovatios hora, que no es tan potente, alimentó la sala de diálisis y con eso redujo 91% el uso de electricidad y 76% de los costos. Entonces todo el mundo brincó, pues carísimo. Hacer paneles solares es imposible. La respuesta es no. Cada vez eso ha bajado más de precio y lo que se estima es que más o menos en 5 años se termina de pagar esa inversión a través del ahorro de lo que dejaron de pagar en cuentas de electricidad. Y eso es bastante dinero. Entonces, mente abierta. Probablemente habrá sitios en los que se pueda acceder a este tipo de tecnologías o de cambios de estilo de pensamiento y pueden ser muy útiles. Les traje esta foto que me parece una iniciativa súper atractiva, también está en modo ingeniero, que es esta maletica. Entonces ustedes ven esta maletica toda chiquitica. Esto es una planta de tratamiento con paneles solares que se puede utilizar para diálisis en casa
o para poblaciones remotas. Es algo que están empezando a probar en India y en Pakistán, que ustedes conocerán, tienen bastantes problemas con acceso a electricidad y sitios muy remotos del cuidado de la salud. Una de las islas de plástico que afean nuestros océanos da la antesala al manejo de los residuos. Entonces, en medicina hay tres tipos de residuos: los residuos peligrosos, por lo general infecciosos, pero también hay residuos peligrosos, por ejemplo, los quimioterápicos o los antibióticos que van al río y matan las bacterias, digamos, buenas en el agua. Los residuos generales, que es la comida que no se comió el paciente, un pañal cochino, y los residuos reciclables, que son los mismos, cumplen los mismos lineamientos que obtendríamos en la casa. Se estima que por sesión en hemodiálisis hay más o menos 2,5 kilos de residuos peligrosos, de los cuales 38% son plásticos que no se van a poder reciclar, están expuestos al paciente, entonces van a ser incinerados. Eso a los administradores les sabe horrible porque esa incineración vale plata. La incineración de los productos peligrosos se hace de acuerdo al peso de los residuos. Entonces, si quieren complacer a sus administradores, por ejemplo, esta es una de las formas que uno podría reducir. Entonces, pero ¿cómo podríamos reducir los residuos peligrosos? Pues seleccionando bien lo que va en cada caneca. Si yo en la caneca roja, que va a ser incinerada, echo un corazón de manzana, eso pesa. Eso es CO2. Después de quemarse, esa basura va a empeorar los gases invernadero. Entonces, la adecuada clasificación de los residuos por colores en la unidad renal, en el área clínica, va a permitir reducir los costos y reducir los efectos que nuestras basuras, nuestros residuos pueden tener sobre el ambiente. Hay que tratar de entender que la Tierra lleva más tiempo que nosotros, que la evolución es la que nos dice cómo es que debería ser esto. Y si pensamos en el ciclo biológico del nitrógeno, del agua, del carbono, todo aquello que existió es degradado. Luego es vuelto partículas muy pequeñitas que van a ser parte de la reutilización, como por ejemplo en las plantas. Nosotros deberíamos ser capaces de entender que nuestra tecnología debería de construirse y ser capaz de transformarse y reutilizarse. Y eso incluye, por ejemplo, las máquinas de hemodiálisis. La cantidad de huella de carbono que implica una máquina de hemodiálisis es vastísima. Podríamos pensar que se paga su precio porque se va a utilizar muchos años. Pero una vez que cambiamos de tecnología, ¿qué va a pasar con esa máquina? La invitación que hacen los países ricos que tienen esta problemática es: esa máquina está buena, de pronto ya no está tan moderna, pero esa máquina sirve, dónela, désela a otra unidad a unas personas que la puedan seguir utilizando, o desmantélela y reutilice las piezas, que eso también va a reducir el efecto de botar una máquina con batería de litio, llena de plásticos, llena de metales pesados, para que se vaya a un depósito de biodegradable. De igual manera, existen algunos otros materiales que podrían ser descartados de una manera segura. Ya estamos claros que los productos médicos pues van a necesitar una inactivación, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, de los radioactivos de radiología o de los quimioterápicos, antes de ser sepultados en la tierra. Si no se manejan adecuadamente esos residuos, todo esto va a fugar y nos lo vamos a comer en la lechuguita, porque eso va a alimentar las plantas de las que nosotros mismos vamos a comer. Entonces, la idea es que empecemos a entender un poquito más qué pasa cada vez que yo abro una caneca y boto algo despreocupadamente. Esta es una publicación que debe salir como en 2 mesecitos, de nuestro mismo grupo del Blue Planet Dialysis, en la que vemos, listo, ya está más o menos claro qué es lo que tenemos que hacer en hemodiálisis intermitente. Ahora, en nefrología crítica, ¿cómo lo podemos manejar? Sabemos que la UCI está más difícil,
porque tenemos pacientes aislados por contacto, con patologías altamente contagiosas. La cantidad de residuos que se manejan en una UCI pueden triplicar los de una sala de diálisis. Nosotros, nuestro pequeño grano de arena, lo llamamos la siguiente frontera, es, bueno, uso juicioso, es un uso sabio de nuestros dispositivos. En el momento de un alistamiento de un catéter de hemodiálisis, algo tan sencillo como elegir antes de que entre en contacto con el paciente aquellos elementos que no se van a utilizar, que no van a entrar en contacto con el paciente y ponerlos en una caneca para reciclaje. Utilizar el mínimo número de bolsas, tanto las bolsas del efluente. Estas bolsas tienen un dispositivo, una llave para desocuparlas. Impunemente les metemos una puñalada y las dejamos desocupando y botamos una bolsa que se pudo haber utilizado durante 72 horas. Solamente tomándonos el tiempo de desocupar esa bolsa, pasaríamos de utilizar en promedio 6 bolsas a utilizar solamente 2 al día. Puede parecer una bobada, pero 4 bolsas al día puede que signifiquen algo más adelante. Entonces, es una invitación. Próximamente esta publicación sale para que ojalá nos critiquen y nos aporten a este tipo de iniciativas, a ver qué más se nos ocurre. En cuanto a la huella de carbono, la peritodiálisis tampoco se queda corta. El agua que utilizamos para fabricar los líquidos de diálisis se estima más o menos en 6 a 12 litros paciente por día, pero no está tan claro cuánta agua se va en la fabricación. La producción del plástico también implica agua, más o menos 28 litros de agua por cada bolsa de 2 litros de diálisis peritoneal. Y digamos que esas son bolsas que si las personas no las reciclan adecuadamente, pues van a terminar en los sustratos de la tierra. El reciclaje de la mayoría de estos productos, tanto el plástico como el cartón, son realistas, son factibles y puede reducirse un poquito la huella de carbono derivada de la diálisis peritoneal. Otra de las estrategias que podríamos utilizar en peritodiálisis, que ojalá lleguemos algún día a eso, es el uso de empaques ecoamigables. Los ingenieros biomédicos tendrán que ser muy pilos para ayudarnos a diseñar ese tipo de plásticos o de materiales que sean seguros para el paciente y que sean ecoamigables. Mientras tanto, son reciclables. Entonces, pensemos en lo que podríamos reutilizar. Una estrategia que sería ideal es que no tengamos que importar los líquidos de diálisis desde otra ciudad y menos desde otro país, menos al otro lado del Atlántico, como pasa con algunas sustancias. El costo ecológico de eso es inconmensurable. Entonces, tratar de tener plantas de producción local podrían reducir este efecto. Y tanto para la diálisis peritoneal como para la diálisis incremental, es darle al paciente lo que necesita. No tengo que tener al paciente encasillado en una receta de cocina de un número X de bolsas o un número X de sesiones por semana, sino darle al paciente lo que necesita. Cada vez hay más estudios a favor de la incremental y esto puede tener consecuencias favorables para el ambiente. Vamos terminando. Esto no es una locura que se nos ocurrió a unos pocos. Esto es algo que ya, por ejemplo, en la encíclica del Laudato Si, en una publicación reciente del Dalai Lama, en la cumbre de París, las personas que tienen poder en el mundo están llamando al orden a qué cosas tenemos que hacer para tratar de reducir las emisiones de CO2, tratar de disminuir la cantidad de residuos que estamos manejando. Entonces les traigo algunos QRs de estrategias ya publicadas. Por ejemplo, esta es de la Sociedad Europea de Nefrología, salió este año, en la que dan algunos tips acerca de cómo solucionar los problemas ecológicos derivados de la práctica de nefrología. O por ejemplo, este que me pareció precioso, es de un grupo suizo en el que dicen, oiga, mire, esto no es solamente reducir agua y lo que dice la Sociedad Europea, sino no viaje tanto en avión. Todas sus vacaciones no tienen que ser en Europa. Probablemente si usted también puede viajar por tierra, está haciendo un poquitico de aporte a la reducción del CO2. Es muy bonito este artículo. Este, por ejemplo, es una iniciativa que fue lanzada en marzo de este año, que es la Green Key Initiative de la Sociedad Internacional de Nefrología.
en la cual se pactaron como unas estrategias o unos objetivos de la sociedad para hacer sostenible la diálisis. Este es el símbolo, la Green K. Y de hecho tienen, en este QR ustedes pueden acceder a unos cursos en la cual se tienen como todos los lineamientos y tienen un currículum que con videos y con unos documentos muy bonitos, muy amigables, les enseñan a las personas cómo podrían implementar este tipo de iniciativas de la Green K. Están gratis, no es solamente para los miembros de IASEN, y los invito a que lo revisen porque son muy interesantes. Quedan dos diapositivas. Esta para ser como resumen, probablemente me gustó esta de la Sociedad Italiana de Nefrología. Ellos dicen, son pequeños pasos, es como una muñequita, una matrioshka, en la que la disminución de los residuos de diálisis aporta. La prescripción adecuada, individualizada y sensata de diálisis también va a ayudar, pero probablemente apoyaría más número de pacientes y tendría un efecto más importante el adecuado cuidado prediálisis, la prevención de la enfermedad renal crónica y la educación y la interacción, no como nefrólogos, como seres humanos que tenemos con el ambiente. Quise terminar con una foto que tomé hoy. Para los que les gusta la historia y les gusta la arqueología, reconocerán que, por ejemplo, en una foto de estas, estos sustratos, estos estratos de un corte de una montaña, corresponden a ceniza. Se piensa que son emisiones de ceniza del Krakatoa. O, por ejemplo, uno va a Roma y cava un hueco y aparecen restos de una casa imperial romana. ¿Será que si la especie humana sobrevive y existen arqueólogos en unos cuantos miles de años, lo que van a encontrar es esto? Una capa de tapabocas azules. Estos, se los juro, la foto quedó como rara, pero son los electrodos de un electrocardiógrafo. Y que digan, oh, mire, esta fue una gran pandemia y hay una cantidad de residuos plásticos, tapabocas, que marcó nuestra era. ¿Cómo estamos manejando lo que le vamos a dejar a los humanitos del futuro? Eso es de lo que les quería hablar. 35 minutos, me pasé por 5. Si tienen preguntas, les agradezco. Pues, doctora Alejandra, excelente y muy interesante. Qué interesante y quedan muchas ventanas abiertas. Aquí hay un par de preguntas. Agradecen tu excelente presentación, el doctor Camilo González. ¿Qué tan factible es la producción de agua en línea para diálisis peritoneal y terapias continuas, reduciendo el uso de bolsas? Bueno, pues agua en línea para diálisis peritoneal probablemente sea de las cosas que se están desarrollando para reducir el agua. Igual sigue utilizando una gran cantidad de agua. Es factible. En nuestro medio no sé qué tanto, porque digamos que nuestras plantas no están enfocadas, o pues las plantas de las grandes productoras de estos líquidos no están como enfocadas en eso, pero es factible. De hecho, en Australia ya se tiene esa práctica y va a ser lo mismo para las bolsas de hemofiltración. Excelente. Hay más preguntas. Parece que los pacientes no conocen el concepto de diálisis ecológica. ¿Cómo podemos involucrarlos además de el manejo con la dieta y con estas estrategias para evitar la progresión de enfermedad y de los pacientes en diálisis? Como todo en nuestro querido en medicina, educación. Si nosotros no le explicamos al paciente la importancia de cerrar la llave cuando terminó de lavarse las manitas, de no desperdiciar agua en el baño de la unidad, de reciclar las bolsas y los cartones de la peritoneal, de pequeños cambios, eso es educación. Y ni siquiera debería ser a los pacientes, deberíamos empezar desde los colegios, que los niños sepan, los niños van a ser el adultico más adelante. Si el niño desde chiquito sabe cómo tiene que comportarse, lo va a hacer bien y no vamos a tener este problema. Bueno, esperamos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues, doctora Alejandra, me pareció excelente. Gracias. Muchos te felicitan por una excelente conferencia y muy educativa. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a los participantes. Gracias, doctora Alejandra.
y A pues no, ustedes muchas estaríamos gracias. Que tengan muy buena noche. buena noche.